¿qué tal? En esta ocasión le traemos una programación variada con temas para el hogar, pero sin descuidar la razón que nos mueve a todas y todos como afiliación C, que es la defensa por la educación pública. Acompáñenos. A propósito de hoy, 20 de junio, le contamos que esta fecha tiene, en particular, un gran valor histórico. En Costa Rica, pues un día como hoy, en 1923, las estudiantes y profesoras del Colegio Superior de Señoritas iniciaron formalmente la lucha por el derecho al voto femenino. Años más tarde, para 1949, tras las luchas lideradas por la Liga Feminista durante casi 30 años, se estableció el sufragio femenino en la Constitución Política. Es por eso que hacemos un reconocimiento a todas y cada una de las mujeres que han marcado la diferencia y han participado en la toma de decisiones políticas, ocupando cargos de relevancia y en representación nacional, al declararse esta fecha como el Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica. Día de logros y luchas, en nuestro segmento Tiempo SEC, le comentamos que esta mañana un colectivo de sectores se unieron en bloque para demostrar fuerza, alzando sus voces en defensa de la educación pública. El día de hoy estamos acá en esta manifestación nacional, en donde están unidas no solamente las organizaciones magisteriales, sino las demás organizaciones sociales, productivas, movimiento estudiantil, con un único objetivo, y es defender el presupuesto de la educación pública. Este que está aquí es el soberano, este es el pueblo que está hablando el día de hoy y que dice no más abusos. Requerimos el respeto absoluto de nuestro presupuesto. No vamos a permitir que jueguen con becas estudiantiles, con comedores estudiantiles, con transporte estudiantil. Necesitamos que se invierta en infraestructura de nuestros centros educativos. Están en malas condiciones y no están ahorita muchos estudiantes recibiendo clases, no porque los docentes se estén manifestando, sino porque no existen las condiciones óptimas en esos centros educativos. Estamos acá por temas reivindicativos. Requerimos que la figura de los trabajadores y las trabajadoras de la educación sea respetada y sea dignificada. Y por último, requerimos además que las pensiones de nuestro Magisterio Nacional tengan ese resguardo y tengan asegurada esa protección que por tantos años hemos logrado nosotros ratificar como un magisterio responsable. El día de hoy es el pueblo de Costa Rica el que está hablando. El día de hoy decimos no más abusos en defensa de la institucionalidad de nuestro país y en defensa de la educación pública. Muchas gracias. Mi nombre es María de los Ángeles Araya. Es fundamental que el pueblo de Costa Rica, y principalmente los educadores, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, nos hayamos tirado a las calles, y los pensionados también, para decir defendemos la universidad y la educación pública. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Flores, pertenezco a la Zonal 84 Batán y estamos aquí defendiendo la educación pública porque queremos que sea de buena calidad y no más a los recortes que hace el gobierno. Claro, hoy es un gran día, un día en que el pueblo despierta, en que la sociedad costarricense
despierta en defensa principalmente del Estado Social de Derecho y en defensa de la educación pública que hoy está siendo muy maltratada, y es el producto que, si nosotros no la defendemos, es el producto de lo que nuestras nuevas generaciones van a vivir. Queremos una educación de calidad, pero que le demos todas las condiciones. Hoy este gobierno que está dirigiendo este país no ha definido una ruta clara, entonces hoy nos preocupa eso, y queremos que esta sociedad costarricense comprenda que aquí no son pleitos ni defensas de privilegios. Más privilegios no se puede decir que el defensa de la educación pública, que es el futuro del desarrollo de un país y de estas nuevas generaciones. Hoy nosotros marchan de todos lados, del norte a sur, este a oeste, se han desplazado compañeras, compañeros, no solo educadores, estudiantes, el sector agrario, el sector salud, los campesinos, todos hoy se suman porque es necesario trabajar por un pacto por la educación pública. Continuamos con nuestro segmento Consejos en Boga, en el cual Ana María Luna nos brinda algunas recomendaciones y tips para mantener sus plantas sanas y hermosas. Así que presta atención. Mi nombre es Ana María Luna. Yo soy encargada del cuidado de las plantas como vendedora, atención al cliente. Ok, en exteriores, ¿verdad? Bueno, si usted va a sembrar plantas, ojalá sea un suelo sano. Tratar de podar todas las hojas que están secas. Que sean plantas que son aptas para el sol, ¿verdad? Evitar lo que son plagas. El riego ojalá en horas de buena mañana, en la buena mañana, que no sea en las horas de calor, ¿verdad? Lo que son plantas de exterior. El riego obviamente va a ser disminuido por la época lluviosa, entonces por ese lado nos economizamos el agua. Lo que son plantas de interior, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la humedad porque, digamos, un ejemplo, tenemos una planta que requiere de agua 2 veces por semana, se va a disminuir una vez, entonces solo va a ser una vez por semana. Bueno, en este caso, tenemos esta planta que es la que le llamamos como lengua de suegra o sansevieria, ¿verdad? Estas son plantas que purifican el aire, ¿verdad? Tenemos otras también como el Ficus elástica, tenemos la millonaria o llamada como potos, tenemos la costilla de Adán o Adansoni, también se le conoce. Son plantas que siempre van a beneficiar mucho en el lado interior, ¿verdad? Porque te limpian el aire, te purifican, limpian toxinas, liberan oxígeno. Entonces todo eso es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Son plantas que no requieren de mucho riego, eso es una ventaja, ¿verdad? Entonces, digamos, para esta época lluviosa no tienen que estar pendientes del agua, en este caso. Bueno, en este caso tenemos la china y la margarita, ¿verdad? Ahorita estamos hablando con lo que son las épocas lluviosas, ¿verdad? Bueno, primero en lo que es el cuidado de las plantas,
tenemos que saber de que ellas necesitan de alimento. ¿En qué alimento? Estamos hablando del abono, ¿verdad? El abono. ¿Cuánto se le aplica de abono? Bueno, apenas lo que usted agarra sus 3 deditos alrededor de la planta. Cuando ya terminamos de abonar las demás plantas, regamos, ¿verdad? Regamos muy bien encima del abono. Cuando es un abono directo, granulado. Tenemos abonos también en spray, ¿verdad? Como fertilizantes que se aplican encima del follaje. Eso siempre, el abono siempre va a ser después de las 4 de la tarde por el calor. En lo que son luego en épocas lluviosas, ¿verdad? Hay que considerar de que la lluvia, más que todo, cuando son plantas de flores un poquito así grandes, las golpea un poco, ¿verdad? Eso es muy común. Entonces tenemos que tratar, digamos, si vamos a hacer un nuevo jardín en época lluviosa, tenemos que conseguir plantas con una floración un poquito más disminuida, pequeñita. Plantas que te van a aguantar, un ejemplo como la margarita, ¿verdad? Esa es una planta súper resistente a lo que es en invierno, a lo que es en época de verano. Ellas son súper fuertes, entonces, pero también tenemos en cuenta que hay que estarlas podando, abonándolas, como les acaba de explicar, y fumigando, ¿verdad? También tenemos que hablar sobre las plagas, que es de que por lo menos para prevenir hay que fumigarlas, aunque sea una vez cada 15 días. No, hay tipos de abono, digamos, un ejemplo, está el abono granulado, hay cantidad, hay un ejemplo 10-30-10, hay de fórmula completa que trae varios elementos, hay uno que también que solo pone verde las plantas, que es lo que le llamamos urea, por lo que tiene una cantidad de nitrógeno alta, que eso lo utilizan mucho en zacate y plantas verdes. Un ejemplo en suculentas, las suculentas se les utiliza otro tipo de abono, ojalá que sea de liberación lenta, ¿verdad? Que ese se aplica una vez cada 2 meses. Hay abonos de una vez al mes, otros de una vez cada 15 días, ¿verdad? Pero sí, cada uno con su abono. Hay abonos especialmente para frutales, para flores y suculentas, que es lo que estábamos hablando. Pero nada más en este momento, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy importante en ciertas plantas, ¿verdad? Que a veces me preguntan, mira, ¿y en qué siembro las orquídeas? Yo la tengo en coco molido, pero quiero pasarla. ¿Qué es recomendable para ellas? ¿Pasarlas a tierra? No. Ok, un ejemplo, la orquídea es una planta que requiere de sustrato. Un ejemplo como este, nosotros aquí tenemos el sustrato especialmente para ellas, ¿verdad? Que ya sería carbón, tuquitos de coco, pomes, ¿verdad? Piedra volcánica. A ellas se adaptan en ese tipo de sustrato. No podemos sembrarlas en tierra, ¿verdad? Porque si no se nos dañan. Es muy importante saber esto, ¿verdad? Que no todas las plantas son iguales, que todas van en tierra, no. Volvemos, digamos, con lo que son, mira, los cactus y suculentas, ¿cómo hago para que estén bonitos? Que eso, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos el sustrato para cactus y suculentas, ¿verdad? Ellas traen una tierra especial con otros componentes, ¿verdad? Que la tierra común. Entonces es muy importante, eso les va a ayudar a alimentarlas y adaptarse mejor, ¿verdad? En su crecimiento, en su desarrollo, en todo. Ahora tenemos también, digamos, las plantas de jardín, chinas, azaleas, crotos, ¿verdad? Este tipo de plantas para más que todo de interior y exterior. Tenemos lo que es la tierra abonada, ¿verdad? La tierra abonada que contiene abono orgánico, tierra negra, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? De las tierras, ¿verdad? Y sustratos. Tenemos también el sustrato para bonsáis directamente, ¿verdad? Para los que coleccionan bonsáis y todo eso, también tenemos ese tipo de sustrato. Bueno, la grasa, que es como algo extra, digamos, en la tierra negra. Entonces eso lo hacemos para que la revolvemos con tierra negra para que la tierra negra quede totalmente un poquito más suelta y no se apermace, ¿verdad? Que eso no es bueno. En este caso tenemos la tierra negra, que la utilizan mucho cuando van a sembrar el zacate. Entonces es muy importante solo poner tierra negra cuando los que quieran sembrar zacate, solamente.
Gracias. Siga con nosotros en Un Diálogo SEC, nuestro segmento con la entrevista de fondo, en esta semana relacionada con la concientización sobre el abuso y el maltrato en la vejez, que nos traen los representantes de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Muy buenos días. Hoy 15 de junio conmemoramos el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Siempre ha sido un tema que nos ha preocupado como organización sindical y el día de hoy me encuentro con doña Emiliana Rivera y don Agustín Gómez. Ellos forman parte del Centro de Investigación del Observatorio de Salud de la Universidad de Costa Rica y vamos a hablar el tema que nos tiene acá el día de hoy. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Tal vez, doña Emiliana, si me cuenta un poco a raíz o por qué se está conmemorando este día tan importante. Bueno, en realidad el tema del abuso, del maltrato, del abandono de personas adultas mayores es un tema que preocupa a la sociedad y esto a nivel mundial. Hemos venido viendo a lo largo de muchos años cómo este grave problema que afecta a las personas mayores está creciendo constantemente, ¿verdad? Y las implicaciones que tiene en la población adulta mayor. Esto llevó, digamos, a la conciencia de Naciones Unidas de declarar en 2011 el Día del Abuso y Maltrato contra la Vejez, o más bien la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez. Pero es importante señalar que en nuestro país, ya en el año 2006, imagínense usted. O sea, nos adelantamos a la ONU casi. Exactamente, el país, mediante un decreto, declaró el Día Nacional contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas adultas mayores. Ahora, ¿qué es la idea de conmemorar este día? Bueno, es hacer visible el tema. Porque fíjese usted que en personas adultas mayores, a veces visibilizar que se están maltratando, ¿verdad? Que se están abusando, no es tan común. Ni las propias personas adultas mayores hablan, lo perciben así, ¿verdad? De que están siendo abusadas. En muchas encuestas, ¿verdad? A veces se le pregunta a la persona, ¿usted está siendo abusada de algún familiar? No, yo no estoy siendo abusada. Y si se le pregunta, ¿usted conoce de abusos que se están dando? Sí, sí, conozco de abuso. Entonces, me comprende. A veces ese tipo de cuestiones, de sentimientos, diría yo, porque a las personas adultas mayores les cuesta mucho denunciar a sus familiares, a sus tal hijos. vez por un tema de apego y verdad y todo, y tal vez un poco del desconocimiento de los tipos de abuso, Claro. Porque sí los hay, entonces tal vez la gente piensa, abuso es que me peguen y a mí no me pegan, pero hay otras cosas que sí probablemente me estén haciendo mi familia que yo no siento que es abuso. Así es. O por lo general, fíjense que a veces en estos temas de violencia, ¿verdad? Simplemente lo asumimos como algo normal, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo una señora que decía, mire, es que mi hijo me pega porque yo no llevo plata a la casa, pero es porque no llevo plata a la casa. O sea, imagínense cómo vamos interiorizando que esas situaciones de abuso son normales. Y yo creo que la sociedad también a veces hemos visto, ¿verdad? De alguna manera, o percibido que cuando se dan estos tipos de abusos no se denuncia, ¿verdad? Entonces, esto es preocupante. Bueno, comentarle, ¿verdad? Que efectivamente el tema del abuso, del maltrato es un problema grave, gravísimo, diría yo. Se da en todos los niveles socioeconómicos, no podemos decir que solo a nivel de la pobreza, ¿no? Conocemos de casos que se han presentado donde familias tienen muchos recursos y ahí se da el tema del abuso y maltrato.
Es una situación muy preocupante para quienes trabajamos en el tema del envejecimiento, de la vejez, porque reconocemos que las personas no la pasan bien, ¿verdad? No la están pasando bien en estos temas, pero como les decía, ocultar, decir, ¿por qué? Bueno, fíjense que en caso de denunciar a un hijo, imagínense lo que eso significa. A veces las personas mayores dicen, si ya la estoy pasando mal, o sea, la voy a seguir pasando mal. No me quiero imaginar todo el proceso que te voy a enfrentar. Exactamente. Pero no, yo creo que, como le digo, la declaración de estos días es para visibilizar el tema, para hacer conciencia a toda la sociedad sobre la responsabilidad, sobre el compromiso que tenemos de luchar contra el abuso, contra el maltrato, para decirle a las personas adultas mayores que tienen derechos, ¿verdad? Tienen derechos fundamentales y que en el caso de Costa Rica tienen normativa que las ampara. Y aquí es importante hablar que tenemos una ley, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que se publica en 1999, y que esta ley consagra derechos y beneficios para las personas adultas mayores. Pero Costa Rica dio un enorme paso, ¿verdad?, en 2016, cuando aprueba como ley de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Para mí eso es un salto cualitativo importante, ¿verdad?, porque efectivamente le dice a la población adulta mayor aquí hay una norma que los beneficia, que la pueden aplicar para defender sus derechos. Pero también le dice al resto de la sociedad, a los operadores de la justicia, que tienen una normativa, ¿verdad?, para que esos derechos se cumplan en la realidad. Entonces, yo creo que como país hemos avanzado, no lo que quisiéramos, porque seguimos viendo el crecimiento de esta problemática en todos los niveles. Inclusive vemos que hay hasta un subregistro, o sea, hemos tratado de buscar información desde el Observatorio del Desarrollo y desde el Observatorio del Envejecimiento, que más adelante Agustín comentará, para poder tener una realidad, ¿verdad?, un diagnóstico, y nos ha costado mucho, porque las instituciones no tienen datos, no se muestran, no hay un registro, digamos, establecido para poder determinar que efectivamente pues esta situación nos apena y que tenemos que actuar, ¿verdad? Porque los datos no son simplemente para verlos, no, o sea, es para interiorizarlos, analizarlos y tomar acciones que de alguna manera pues permitan lograr reducir o disminuir o eliminar este tipo de situaciones, pero sobre todo llevar una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores, un mejor bienestar, que es el que ellos se merecen realmente. Tal vez, si me ayuda un poquitito, tal vez como a tipificar los tipos de violencia que tal vez hay, y como lo mencionábamos anteriormente, mucha gente no es consciente de que está siendo víctima de violencia. Perfecto. Fíjense que, bueno, el más común y el que uno ve es el tema del maltrato físico, ¿verdad? Porque, bueno, usted lo ve, porque hay agresiones, golpes, peñiscos, etcétera, y entonces uno lo ve. El abuso patrimonial, que ese es un abuso que nos preocupa grandemente, ¿verdad? Porque este es el abuso de hijos, de cuidadores, que le roban el patrimonio que tienen las personas adultas mayores, ¿verdad? Inclusive lo poco que tienen, porque a veces se da con las pensiones del no contributivo, ¿verdad? Y cómo sus familiares abusan de esta pensión, que es una pensión muy baja, pero bueno, se las quitan, se las roban, les decomisan la tarjeta, ¿verdad? Van al cajero, hacen uso de sus recursos. Estamos hablando del patrimonial, eso en el sentido más leve, ¿verdad? Porque los otros son robo de propiedades, sí, ya, a veces le sacan la firma, ¿verdad? Mire, fírmeme aquí rápidamente, ¿verdad? Cuando están enfermos. La persona es inconsciente de lo que está firmando. Así es. Entonces, bueno, ese es el patrimonial. Pero también existe el psicológico, ¿verdad? Que yo le externo a la persona adulta mayor que no vale nada,
¿verdad? Que, como se le dice muchas veces, que está robando aire en este mundo, ¿verdad? Que mejor valiera la pena que se muriera. Esas expresiones se oyen, ¿verdad? De partes de los hijos. Y entonces realmente ese es el abuso psicológico, ¿verdad? El que va mermando en la salud mental. Es como el que va gota a gota y ya después llega donde el vaso ya se llena por completo. Vienen las enfermedades y las depresiones. A veces los médicos, ¿verdad? Especialistas que están viendo a la persona por alguna enfermedad no se dan cuenta de que hay situaciones, ¿verdad? Que más bien conllevan este tipo de abusos, porque entonces baja autoestima y otras enfermedades. Es como una cadena que va desarrollando y va... Claro. Y obviamente el tema de la negligencia, ¿verdad? La negligencia cuando no se le da de comer y en otros casos cuando no se le dan los medicamentos, ¿verdad? Para que se enferme y para que se muera inclusive. Entonces fíjense que realmente a veces es difícil no solo detectarlos, pero a veces es difícil porque la persona no los denuncia, ¿verdad? O no los quiere hacer ver. Fíjense que hemos tenido muchísimos casos que otra persona los eleva, ¿verdad? A los juzgados de violencia, pero cuando se entrevista a la persona adulta mayor para ver si es cierto que se está dando, dicen que no. Entonces ahí se cae el proceso. Sí, claro. Porque tiene que haber consentimiento, ¿verdad? También de la persona. Entonces, como le digo, el tema se las trae, el tema yo diría que es gravísimo, que tenemos que hacer más conciencia el resto de la sociedad, porque le digo, esto se da en el ámbito familiar, pero también hay otros que es el maltrato, el abuso estructural, que es el que se da parte de las instituciones que deben proteger a las personas y no los protegen. Cierto, digamos, cuando van a un banco o así, no sé, al servicio de la caja o buscan servicios, exactamente, y no se les da oportunamente, no se les da una respuesta, se les tarda mucho tiempo, ahí estamos también cometiendo abuso. Entonces, el tema se las trae. La idea de conmemorar este 15 de junio, el día de hoy, es que se celebre en todas las comunidades de este país, ¿verdad? En todas las instituciones, espacios donde se discuta del tema para hacer conciencia, pero también donde se tomen acciones concretas y reales para que efectivamente podamos detener, ojalá erradicar, ¿verdad? Que sería el panorama más optimista, ¿verdad? Exactamente, pero por lo menos empezar a hacer esa conciencia y decirle a las personas adultas mayores, ¿verdad? Que se empoderen, que tienen no derechos, se dejen maltratar, ni en los buses, ¿verdad? Que ese es todo un tema, ¿verdad? Ni en las instituciones públicas donde van a buscar servicios. Para eso hay mecanismos de denuncia, recuerden, están las Contralorías de Servicio en las instituciones, en diferentes lugares hay instituciones donde se ponen denuncias, en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN, en la Defensoría de los Habitantes, y si ya son, ¿verdad? Maltratos, abusos serios, en los juzgados de violencia, en las fiscalías, o sea, que tengamos conocimiento, ¿verdad? Que también hay espacios donde se puede poner la denuncia, y que esto realmente es porque ellos se merecen vivir una vida realmente digna y con tranquilidad y con bienestar. Muchísimas gracias a doña Emiliana. Ahora sí, don Agustín, tal vez si me cuenta un poquitito qué hace el Centro de Investigación. Sí, nosotros como un centro, digamos, el Observatorio del Desarrollo, tenemos cerca de 25 años de estar consolidados dentro de la Universidad de Costa Rica. Muchos de los temas, como el nombre lo dicen, tienen que ver con conceptos asociados al desarrollo. Hemos generado un modelo que toma en cuenta un concepto muy general que es el desarrollo integral, y el desarrollo integral lo tenemos basado desde las condiciones planetarias hasta el marco de las instituciones y su respuesta para poder atender a la ciudadanía en los diferentes temas. Entonces, a lo largo de estos 25 años, nosotros hemos venido apoyando diferentes iniciativas en lo que nosotros denominamos un modelo de observatorios temáticos. ¿Qué son los observatorios temáticos? Son aquellas instancias en las cuales focalizamos un tema y lo desarrollamos o planteamos una
necesidad y alguna otra institución lo toma, lo lidera y demás. Como ejemplos como cuáles, tenemos el de envejecimiento, que es el que estamos lanzando en estos meses y que se espera que tenga un impacto en función de lo que Emiliana estaba comentando a nivel de sistematización, de impacto y demás. Hemos trabajado también en temas que tienen que ver con la pequeña y mediana empresa, con aspectos de seguridad ciudadana, con aspectos inclusive de economía circular, que vamos a empezar a liderar un proyecto justo con el Programa de Naciones Unidas, y eso nos permite generar un espectro muy grande de acciones y de temas. Ahora, en materia concreta, nosotros tuvimos una alianza a raíz del tema de la atención por la pandemia del COVID-19 con la Facultad de Medicina. A nivel institucional tuvimos una representación en una mesa de trabajo con el Ministerio y por alianzas estratégicas con el señor decano, el doctor Fernando Morales, se nos planteó a nivel institucional si podíamos colaborar con esta iniciativa de generar un espacio de reflexión dentro de una cátedra que ya existe, que es la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, que es liderada por la facultad en alianza con todos los centros e institutos de la Facultad de Medicina, analizando un poquito el tema del envejecimiento en Costa Rica. ¿Por qué el envejecimiento? Emiliana apuntó un montón de temas y de datos y de necesidades que sistemáticamente no se han tratado desde la óptica del dato. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno va a tratar de conseguir estadísticas de denuncias o estadísticas de cuál es la población o estadísticas de atención en la caja o inclusive información, tiene que ir a tocar las puertas a cada una de estas instituciones y tratar de llegar a arreglos institucionales en algunos casos para poder tener acceso a información, o inclusive tratar de levantar desde los archivos institucionales que se tiene para poder generar series históricas. El país ha generado a lo largo de casi 10, 15 años 3 estrategias nacionales de envejecimiento, las cuales forman parte, digamos, como de la política nacional. Hay una ley, digamos, hay varias leyes y reglamentos, pero siempre ha existido como un vacío de cuál es la propuesta, digamos, de temas, cuáles son las líneas de investigación. Ahí es donde entra la academia y donde entramos la Facultad de Medicina y el Observatorio del Desarrollo como instancias a liderar esta iniciativa. Por supuesto, es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Vicerrectoría, porque se consideró en su momento y es considerada como una iniciativa de interés institucional. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en cuenta que al 2050, 2060, la estructura demográfica, ¿eso qué quiere decir? La base demográfica de un país va evolucionando conforme hay más nacimientos, digamos, hay lastimosas defunciones y demás, pero las proyecciones lo que nos indican es que la velocidad con la que se están dando los nacimientos se ha disminuido considerablemente, y al 2050 vamos a tener una base de población adulta mayor más grande que la que tenemos ahorita, y por supuesto que vamos a tener menos jóvenes. Ahorita, de acuerdo a las estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares, estamos en el orden del 13%, 14% de la población adulta mayor, 65 años y más. Las estimaciones podrían estar llegando al orden del 20-25%, digamos, en escenarios ya más complejos, al 2050-2060. Y con ese efecto tenemos que empezar a analizar cuáles son aquellas políticas, aquellas acciones, aquellas intervenciones o aquellas mejoras que se tienen que dar en todas las estructuras del sistema para brindar una atención en tiempo y forma. Ahí es donde entra el concepto de un modelo de observatorio. Los observatorios son considerados como unas instancias que llegan a articular y a presentar información, datos que generen conocimiento para poder accionar la política pública. Por supuesto que no es un observatorio aislado en donde estamos en la universidad, y no, es una instancia que va a ir creciendo paulatinamente, en donde vamos a ir integrando a todos los sectores del ecosistema. Y hablo de ecosistema a la institucionalidad, digamos, a aquellas ONGs que están trabajando en el tema, las mismas red de universidades que tienen diferentes proyectos, inclusive a lo interno de la misma universidad. Nosotros tenemos una diversidad de trabajos comunales, de un programa específico para el adulto mayor, el PIAN. Tenemos mecanismos a lo interno que nos permiten articularnos y después salir con una propuesta de mesa de discusión, de mesa de intercambio, en donde estos temas que Emiliana apuntaba lleguen a ser materializados, ojalá, en política pública, que ese es el interés. Ahora, ¿qué pasa
de aquí a eso? Bueno, hay que monitorear, hay que analizar, hay que entender estas dinámicas, hay que conocer los tipos de abuso, hay que identificar si realmente la cifra oculta, ¿qué tanto es? Digamos, que tanto las personas pierden su patrimonio, que tanto porcentaje de las personas están con inseguridad alimentaria, que es otro de los grandes temas, y realmente las personas adultas mayores están consumiendo lo que deberían estar consumiendo, o inclusive vamos a tener la posibilidad de consumir ciertos productos al 2050, al 2060. Hay múltiples efectos y uno muy puntual está asociado al efecto que anunció en estos meses el Instituto Meteorológico con el efecto del Niño y las repercusiones que eso va a tener. Entonces, por eso hacíamos alusión al concepto del desarrollo integral como un eje, digamos, que nos permite generar estrategias diversas. Y el por qué el Observatorio de Envejecimiento, bajo este marco, esta alianza entre la Facultad de Medicina y el centro, toma importancia. La necesidad de poner temas con datos, con evidencia científica, con investigación científica, es una de las cosas que siempre ha caracterizado a la universidad, y más reciente, digamos, en los últimos 20, 30 años ha sido más insistente en tomar decisiones con evidencia científica. Y creo que en este tema nos hace falta mucho. Hay encuestas, hay, digamos, hay estudios, pero a ver, siempre se quedan en la generalidad. No son tan específicos. Sí, y hay imposibilidades materiales tan siquiera de poder comparar datos entre instituciones. Si uno va a un modelo de atención de la caja a tratar de hacer un perfil de la persona adulta mayor y la trata de comparar con datos que pueden provenir del Ministerio de Salud o con datos que pueden provenir de la Junta, digamos, de los diferentes sectores que tienen ayudas específicas, no necesariamente empata, ¿verdad? Y entonces cuando uno empieza a ver esas necesidades de mejora, es donde uno empieza a decir, bueno, ¿por qué no empezamos a reflexionar y generar acciones? Esa es como una de las líneas del observatorio. La otra, por supuesto, está asociada a la función propia de la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, que es traer especialistas que puedan compartir con la misma red de investigadores que están trabajando en el tema y que podamos hacer intercambio de experiencias. La Cátedra de Envejecimiento, a lo largo de su reciente creación, tiene 1 año de haber sido creada dentro del marco de la universidad. Ya ha tenido 3 especialistas, 2 de España, que han venido a compartir sobre temas de cuáles son los detonantes del envejecimiento, las claves del envejecimiento, cómo podemos identificar si una persona va a poder llegar a cierta edad con ciertas características o demás. Por supuesto que hay grandes retos, y uno de los, inclusive los principales retos, son las investigaciones que se pueden elaborar sobre las zonas azules en Nicoya, y ya la misma posición que el Centro Centroamericano de Población, que también es una instancia que está dentro de la universidad, ha dicho de que bueno, tal vez ya la zona azul a mediano o largo plazo no va a ser tan sostenible porque las tradiciones, las costumbres, digamos, el tipo de alimento ha cambiado mucho. Entonces, bueno, ¿Cómo hacer esas transiciones y cómo entender esas dinámicas? Por eso hablábamos también del tema de inseguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Qué son esos detonantes? Inclusive, digamos, el mismo rector en uno de los discursos decía, bueno, es que hay conocidos o hay historias en donde una persona adulta mayor se alimenta solo con latas de atún porque es lo único que tiene, o con productos altos en carbohidratos o demás que no necesariamente te generan un balance. Entonces, cuando escuchábamos a Emiliana hablar del tema de, medicamentos, hablar del tema del abuso patrimonial, del abuso psicológico, de lo que es el abandono, de lo que es esta misma afectación por la pandemia, que generó una cicatriz importante en los y las costarricenses, bueno, ¿cómo la pasaron? La pasaron bien. El tema de volver a la casa, la casa era un lugar seguro, tal vez él había logrado sacar al agresor o a la agresora y ahora volvieron a una situación, ¿me entiendes? Son temas muy complejos. Sí. Entonces lo que nosotros queremos dentro del espacio del día de hoy es también poner a discusión y a las instancias y a todas digamos, el ecosistema que está investigando sobre los aspectos de la población adulta mayor, que nos vean como un aliado que está empezando a dar sus primeros pasos a nivel de los procesos de investigación, pero con amplia experiencia en el tema, que nos va a facilitar, digamos, articular, generar propuestas, articular con todos los sectores, conversar con la Defensoría, con el CONAPAN, a lo interno de las universidades. Tenemos un cronograma ya de actividades para el año, inclusive tenemos visualizado un encuentro de las universidades públicas en temas de investigación en adulto mayor, justo para poner
estos espacios a conversar. Y sin duda el espacio que hoy nos ofrecen es sumamente importante para transmitir eso, que realmente es una iniciativa que viene desde las universidades para el apoyo y que es algo que nosotros vamos a trabajar con la población adulta mayor. Digamos que esto también es importante. A veces se malinterpreta que desde la academia venimos con las soluciones, venimos con las propuestas. No, el modelo que nosotros queremos desarrollar es algo que sirva y que sea inclusive liderado por estos grupos en función de sus necesidades, de sus realidades y teniendo en cuenta de que existen tal vez 2 o 3 Costa Ricas, la del Valle Central, la del área metropolitana y el resto. Son realidades muy diferentes. Son cosmovisiones, son costumbres, son realidades que distan mucho de lo que uno puede pensar del Valle Central e inclusive con las mismas como pueblos originarios, con las poblaciones indígenas, cómo trabajar, cómo abordar este tema y sobre todo en las zonas rurales. Realmente si uno visualiza que en el área metropolitana las personas adultas mayores la pueden estar pasando mal, pensemos un poquito en los que viven en Corredores, en los que viven en Limón, en Cahuita, Manzanillo, los que viven en otros lugares en donde pensemos en que las facilidades de transporte, de acceso, de ir a un servicio de salud, de ir a una atención especializada, no es tan sencillo como tal vez agarrar un transporte público y en 20, 30 minutos yo ya estoy, ¿verdad? Entonces creo que esas son las grandes discusiones que este observatorio de envejecimiento que lo estamos liderando entre estas 2 instancias nos viene a aportar. Bueno, no, de parte del SEC, de parte de la Comisión de Jubilados y Pensionados del SEC, agradecerles muchísimo por ayudarnos a enriquecer un poco el conocimiento pues, de toda la población. El SEC siempre como organización pues obviamente siempre se ha preocupado muchísimo y es un baluarte en el tema de la defensa de los derechos de la población adulta mayor. Así que pues hacemos un llamado de verdad que sí, a que ojalá que el próximo año que conmemoremos esta fecha, pues ya las estadísticas nos ayuden un poco y ya haya bajado muchísimo. Y pues agradecerles a doña Emiliana y a don Agustín. Doña Emiliana. Sí, tal vez yo quería señalar que hacer de nuevo énfasis en lo que Agustín dijo. Trabajamos con las propias personas adultas mayores, ¿verdad? Trabajamos con las organizaciones y por eso también ya el SEC, ¿verdad? Es parte integrante de nuestro trabajo. Hacemos un llamado a invitarlos, ¿verdad? Y a comprometerse en estas líneas de trabajo conjunto, porque esto no es de solo una institución, ¿verdad? Esto es de todo el país, de todas las instituciones y organizaciones que están interesadas, pero sobre todo teniendo en cuenta a las personas adultas mayores, o sea, que ellas se sientan también partícipes, que van a tomar decisiones que es para su bienestar. Y por eso, en el día de hoy, también apoyamos el manifiesto que han presentado las personas adultas mayores y las personas jubiladas y pensionadas de nuestro país, del Magisterio Nacional. ¿En qué sentido? Bueno, uno, en la exigencia que están haciendo para el cumplimiento efectivo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, ¿verdad? Ya señalábamos que esta convención es una ley de la República y que hay que cumplirla efectivamente. Entonces, tenemos que ir en esa línea. Un segundo punto tiene que ver con un alto a la violencia, no más violencia para las personas adultas mayores. Entonces, obviamente que nos comprometemos, ¿verdad?, a que se erradique este grave problema de nuestro país, ¿verdad?, y de las propias personas adultas mayores. También están exigiendo una atención integral en salud, ¿verdad? Y esto también es un llamado para los operadores de la salud en cuanto a tiempos de atención. Entonces, hacer ese reconocimiento también, ¿verdad?, de parte de los operadores de los servicios de salud. Y finalmente, un tema que también les está preocupando, que es un tema de la seguridad económica, ¿verdad? O sea, cómo está afectando. Si bien es cierto, hay un grupo que tiene pensiones, estas no están acorde con sus necesidades. Veíamos el otro día también casos de personas con régimen no contributivo, que si pagan el alquiler no comen,
¿verdad? Y por eso las vemos en la son calle. pensiones que no están apegadas a Así la es. realidad. Entonces, yo creo que estos 4 elementos que se han puesto como una demanda, como una exigencia de parte de las personas adultas mayores y de parte de los jubilados y pensionados del Magisterio Nacional, son temas que hay que apoyar, ¿verdad? Y siempre lo digo al final, recordemos que estamos trabajando por nosotros mismos también, ¿verdad? Los que vamos llegando ya casi, ya un poquito más, y los más jóvenes, hay que empujar estos temas porque nos vamos a ver involucrados de una u otra manera. Bueno, de verdad agradecerles muchísimo por el espacio que nos permitieron el día de hoy y hacer un llamado de verdad a esa concientización para mejorar este pliego de peticiones que están haciendo las personas jubiladas del Magisterio Nacional. Así que gracias y que tengan muy buen día. No, hombres, falta mucho. ¿Y si no llego a jubilarme? Mijita, ¿y si llegas? En Costa Rica la expectativa de vida es alta. Es mejor actuar creyendo que sí podrás jubilarte y que vivirás muchos años y muy buenos. Vida Plena, operadora de pensiones, te acompaña en la formación de tu pensión complementaria para mejorar tus recursos en la jubilación. Vida Plena, comprometidos con el bienestar de tu futuro. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Es Bueno Ser SEC. Y recuerden vernos sus temas de interés, sus consultas, personajes o todo aquello que les interese que podamos transmitir en su espacio. Es Bueno Ser SEC. Hasta la próxima.